Bueno, el siguiente teorema es el teorema de Bolzano, que es uno de los teoremas más relevantes que hay, si no el más, de lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Es un teorema muy, muy importante. Dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, y f de A y f de B tienen signos opuestos, esto a veces se enuncia de una forma un poquitín más elegante para mi gusto, que es que f de A por f de B sea menor a 0. Sí, sí, le hago esta aclaración porque yo suelo escribirlo así, no sea cosa que en un parcial ponga esta aclaración y me digan que no era igual, ¿no? Que implica, bueno, que uno sea más y el otro sea menos, básicamente. Que tengan signos opuestos, fíjense que anula la posibilidad de que sean 0. F de A no puede ser 0, F de B no puede ser 0, ¿sí? Entonces, me dice este teorema que existe al menos un valor de C tal que f de C sí efectivamente es 0. Bueno, ¿cómo podemos leer esto geométricamente? Sí, una interpretación muy, muy, muy bonita. Es que si yo tengo una función que en un valor A está arriba del eje y en otro valor B está debajo del eje, la función se ve obligada a cruzarlo. La función se ve obligada, para ir de arriba al eje, abajo del eje, a cruzarlo. Al menos una vez. Puede venir, así como la dibujé recién, puede cruzar, así no, puede cruzar al eje 3 veces. Lo que no puede hacer la función es tener este comportamiento. ¿Por qué? Porque es discontinuo. Entonces, por hipótesis, la función es continua. Si yo tengo una función continua, para venir de arriba del eje abajo del eje, se ve obligada a cruzarlo. Lo mismo si f de A es negativo y f de B es positivo. Se ve obligada la función a cruzar el eje. Esa sería la interpretación geométrica de este teorema. Bueno, este teorema decía que es muy relevante porque garantiza la existencia de raíces entre valores de la función que toma signos diferentes. Si yo sé que una función en un valor es positiva y en otro valor es negativa, bueno, entonces obliga el teorema de Bolzano a garantizar que existe entre los dos valores al menos una raíz. Acá está marcada como C, la raíz entre A y B. Si yo sé que existe al menos una. ¿Por qué digo al menos una? Bueno, porque como dije recién, la función podría ser así, ¿no? Generar dos raíces. Pero al menos una me garantiza el teorema que existe. La demostración, fíjense que habiendo demostrado el caso anterior, es trivial. ¿Por qué? Porque el teorema del valor intermedio, el teorema de Darboux, me garantizaba que una función continua entre f de A y f de B, si yo elijo un valor que esté entre f de A y f de B, la función está obligada a cruzarlo. Bueno, si f de A es negativo y f de B es negativo, bueno, yo elijo que el n, que habíamos llamado en la demostración anterior n, si lo elijo igual a 0, ya está probado esto. La función tiene que cruzar todos los y entre f de A y f de B. Bueno, si en el medio, si en algún punto intermedio entre A y B está el 0, bueno, la función está obligada a cruzarlo, y por lo tanto existe el valor C, ¿sí? Que es lo que me garantiza el teorema de Bolzano. ¿Sí? Que el teorema de Bolzano, como bien verán, es un caso particular del teorema anterior. Bien, acá vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Bolzano. Acá me da una función, esta función acá, fíjense que es una función que, este es el dibujo, esta es la curva que yo tracé, y me interesa estudiar el intervalo entre -1 y 0. Este sería, en mi teorema, en el enunciado de mi teorema, mi intervalo AB cerrado, ¿sí? Bueno, si yo calculo cuánto da la función en -1, me da negativo. Y si yo calculo cuánto da la función en 0, me da positivo. Este gráfico corresponde efectivamente a la función. Entonces, ¿qué me garantiza el teorema de Bolzano? Que entre -1 y 0 hay una raíz. Ahora, si yo quisiese calcular esa raíz, por procesos algebraicos no se puede despejar la raíz de acá. ¿Sí? Sí, si tienen ganas de verificarlo, pruébenlo. No se puede despejar x de acá para hallar el valor. Entonces, la única forma o al menos una de las formas de calcular la raíz es usar el teorema de Bolzano mediante lo que se denomina un método iterativo. ¿Sí? Hay que ir repitiendo el método.
como la raíz es un número irracional, este alfa es un valor irracional, yo no lo voy a poder encontrar de manera exacta, pero sí lo voy a poder aproximar todo lo que yo quiera. Me voy a poder aproximar a... ¿qué pasó? No está el ejemplo terminado. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo hago para encontrar el valor de alfa? Si el teorema de Bolzano me garantiza que existe, ahora yo digo, ¿cómo hago para encontrar exactamente el valor de alfa? Bueno, yo estoy entre -1 y 0. En -1, acá en -1, la función me quedó negativo. Y en 0, la función me dio positivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué pasa en -1/2, en -0,5. ¿Qué signo tiene la función? ¿Cuánto da la función en -1/2? ¿Cómo lo averiguo esto? Bueno, entiendo que lo saben. Voy a hacer la función, reemplazo la x por -1/2, me fijo lo que da. E elevado a la -1/2 menos 1/2. Bien, me da positivo. Quiere decir que, a ver, acá la función está abajo el eje, me dio negativo. Acá la función está, voy a usar dos colores. Acá me dio abajo el eje, me dio negativo. Acá la función me dio arriba el eje, por lo tanto, me dio positivo, por lo tanto está arriba del eje, quiere decir que la raíz está entre -1 y 0. Ahora lo calculé acá. Me dio arriba el eje, me dio positivo, me dio 0,106, etc. Bueno, ¿entre qué valores está ahora la raíz? Bueno, está entre el negativo y el positivo. El teorema de Bolzano me garantiza que la raíz tiene que estar entre estos dos. Entonces, esta parte del intervalo la descarto. Ahora la raíz está entre -1 y voy a cambiar la nomenclatura. ¿Sí? En vez de poner 1/2 voy a poner 0,5. Menos 0,5. Bueno, y ahora voy a ver cuánto da en menos 0,7. Bueno, ahí no lo voy a escribir porque no me va a entrar. Menos 0,7. E elevado a la menos 0,7, menos 0,7. Me dio negativo. Acá me dio negativo. Entonces, quiere decir que la raíz, ¿entre qué valores está ahora? Acabo de probar que anda entre qué valores. ¿Está entre -1 y menos 0,7? ¿Entre menos 0,7 y menos 0,5? ¿O entre menos 0,5 y 0,1? Bueno, está acá en el medio. ¿Cómo sé que está ahí en el medio? Bueno, porque acá es negativo y acá es positivo. El teorema de Bolzano me garantiza que anda en algún valor en el medio. Bueno, último valor. Acá, 0,6. ¿Cuánto da menos 0,6? E elevado a la menos 0,6, menos 0,6. Me dio negativo. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver esto. Bien. Yo tengo que mi raíz es mayor que menos 0,6, lo voy a escribir al revés, menor a menos 0,5 y mayor a menos 0,6. Bueno, quiere decir que obligadamente la raíz tiene que empezar con menos 0, no puede empezar con menos 1, y el siguiente dígito tiene que ser un 5. ¿Por qué? Porque esto es 50 y esto es 60. Y tiene que andar en el medio, entonces tiene que ser menos 0,5. Bueno, supongan que me pide con 2 decimales de precisión este ejercicio. Entonces, bueno, hago lo siguiente. Trazo otra vez un eje. Acá pongo menos 0,60 o menos 0,6. Y acá pongo menos 0,50. Acá la función me había dado positivo. Y acá la función me había dado negativo. ¿Qué hago ahora? Repito el proceso. Divido el intervalo al medio y pruebo cuánto da en menos 0,55. Si me da positivo, está entre estos dos. Si me da negativo, está entre estos dos. Bueno, ¿cuánto da E elevado a la menos 0,55? Menos 0,55 me dio positivo. Ahí se me habilita un chat, me parece. O es alguien que está intentando entrar. No, me pareció. Bueno, quiere decir que anda por acá. Bueno, hay que seguir buscando ahora. Ya no lo voy a hacer porque quiero pensar que entendieron, ¿no? Que anda por acá. Necesito saber. Vamos a suponer que el valor me quedó entre menos 0,56
y entre menos 0,57. Lo estoy suponiendo, gente, ¿eh? Bueno, bien, fíjense que ahora el número, mi respuesta, tiene que estar entre menos 0,5, y después ¿qué dígito tiene que venir? Sí, tiene que estar entre 56 y 57. 56 es obviamente 560, y 57 es obviamente 570. Entonces, ¿qué dígito tiene que venir a continuación? Bueno, tiene que venir un 6. Y después no sé, pero este dígito tiene que ser un 6. Si yo quiero saber qué dígito viene, tengo que repetir este procedimiento. Bueno, entonces es un proceso obviamente incómodo, largo, pero con cuentas sencillas. Y lo que me permite es aproximar con tanta precisión como yo quiera la raíz que estoy buscando. Si lo quiero con 2 decimales, con 2 decimales. Lo quiero con 3 decimales, con 3 decimales. Lo quiero con 73 decimales, 73 decimales podré conseguir. Después de un proceso largo. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico. Seguramente hay ejercicios al respecto. Bueno, acá, aplicando el teorema de Bolzano, hallar al menos una intersección entre las siguientes funciones. Bueno, ¿cómo usamos el teorema de Bolzano en el 1.21? Bien, bueno, planteamos una ecuación. Yo tengo, me pide el 1.21, le puse el cosito amarillo ahí, me pide que haya una intersección entre e a la x y x al cubo más 1. Ustedes podrán usar GeoGebra y podrán ver si se cruzan o no estos dos valores. Bueno, ¿cómo hago ahora? 0 igual a x al cubo más 1 menos e a la x. Esta función que me quedó acá marcada, ¿sí? Como función auxiliar, digamos, no sé, g de x. No, porque g de x ya está llamada ahí. H de x. Esta función h de x cumple con la hipótesis del teorema de Bolzano. ¿Es continua la función? Sí, porque esto es un polinomio y es continuo. Esta es una función exponencial que es continuo. Y la suma de funciones continuas es continuo. Quiere decir que esto es continuo. Entonces, si yo encuentro ahora un intervalo cerrado donde en A tiene un signo y en B tiene otro signo, bueno, entonces la raíz anda en el medio. Necesito encontrar estos valores de A y de B. Uno podrá, digamos, si lo dibujan en GeoGebra, bueno, podrán encontrar, no sé, 0 y 1, menos 1 y 1, 0,5 y 1. Y si no, bueno, uno puede empezar a comprobar, no sé, menos 1 y 1 y ver qué pasa. Si uno le da positivo y otro negativo, empieza a achicar el intervalo. Y si los dos le dan positivo, agrandan el intervalo, entre menos 1 y 10, o entre 10 y menos 10. Van probando hasta que encuentren uno positivo y uno negativo. Y después van achicando el intervalo hasta encontrar al menos una intersección. No lo dice acá, hagámoslo con 2 decimales, ¿sí? 2 dígitos para la solución. Tienen 2 intervalos, tienen 3 en realidad, ¿no? 1,21, 1,22 y 1,23 se resuelven de la misma manera. ¿Cómo estamos, Martín? Muy bien. Bueno, teorema de las dos funciones, ¿sí? Tengo dos funciones f y g definidas y continuas en un intervalo cerrado a b, y fíjense acá cuáles son las hipótesis, ¿no? Yo tengo dos funciones. Tengo, primero, caso 1, que f de a, este es el valor a. Acá tengo el valor a, y acá tengo el valor b. ¿Sí? En azul la función f me dice que f de a tiene que ser o menor que, si yo tengo que f de a es menor que g de a, entonces f de, a ver, acá sí. Ahí. Si f de a es menor a g de a, entonces f de b tiene que ser mayor a g de b. O al revés, si f de a es mayor a g de a, entonces f de b tiene que ser mayor a g de b. Es decir, si f de a está abajo de g de a, entonces en b se tienen que dar vuelta. ¿Está? Si la función azul arranca abajo que la función amarilla, cuando termina el intervalo se tienen que haber dado vuelta. F de b tiene que ser mayor a g de b, ¿sí? O al revés.
que el punto azul, si el punto azul está arriba acá, el punto rojo, el punto amarillo, digo, acá están al revés. ¿Qué me dice este teorema de las dos funciones? Que si la función azul es continua y la función amarilla también, están obligados a al menos cruzarse una vez. ¿Sí? Al menos una vez se tienen que cruzar. Que existe un valor C donde las dos funciones tienen la misma imagen, se están cruzando. Si son continuas, porque si no fuesen continuas, la función amarilla podría comportarse... a ver. Bueno, lo dibujo arriba. La función amarilla podría irse para arriba acá y acá irse para abajo y venir desde acá hasta acá sin cruzar la línea azul. Si fuese discontinua. Por eso el teorema es para funciones continuas. ¿Sí? Tienen que ser funciones continuas y tiene que ocurrir esto en los extremos. Bueno, esto lo vamos a demostrar. Es muy sencilla la demostración, por eso avanzo. Usa también el teorema del valor intermedio. Usa en realidad el teorema de Bolzano. Me dice que f es una función continua, g es una función continua, entonces defino la función h como f menos g. Fíjense que es lo que hice recién, ¿no? Si f es una función continua y g es una función continua, entonces por propiedad de las funciones continuas, por álgebra de las funciones continuas, la resta de funciones continuas es continua. Quiere decir que h es una función continua. ¿Qué pasa con h en los extremos? Vamos a considerar, si sin perder generalidad, uno de estos casos. Si vamos a considerar el caso donde se cumple esto. Si f de a es menor a g de a, quiere decir que h evaluado en a, esta resta es negativa. ¿Por qué? Porque este es más chico que este. F de a es menor que g de a. Entonces, este es más chico que este, la resta me da negativa. H de a, vamos a dibujar la función h acá. Este es el valor A, obviamente es el mismo, este es el valor B, también es el mismo. Me dice que la función h, que la voy a dibujar en marrón, la función h en A es negativa, es decir, está acá abajo del eje. ¿Qué pasa con h evaluado en B? Bueno, es f de B menos g de B, pero f de B es más grande que g de B por la hipótesis, entonces esta cuenta es positiva, quiere decir que h está arriba del eje. Y h es continua, entonces satisface las condiciones del teorema de Bolzano. Es en un valor negativo, en otro negativo, y es continua, eso le obliga a ¿qué cosa? A cruzar el eje X, es decir, a que tenga un valor C donde f de C me dé 0. Y si f de C, h. Si h de C me da 0, quiere decir que f de C menos g de C es 0. A ver. Acá está definido h, acá. Si yo evalúo h en C, me queda que h de C es f de C menos g de C. Pero h de C es 0 por el teorema de Bolzano. Entonces, pasando g para este lado, ¿sí? F de C menos g de C me da 0. Entonces, f de C es igual a g de C, que es la hipótesis, que es la tesis, digo. Entonces, aplicando el teorema de Bolzano y el álgebra de las funciones continuas, podemos demostrar el teorema de las dos funciones, ¿sí? Que dadas dos funciones continuas, si en un valor tienen una disposición y en otro valor tienen una disposición invertida, bueno, están obligadas a cruzarse en el medio. Si un ejercicio me pidiese encontrar esa intersección, bueno, es el ejemplo que les di recién, porque lo que usamos es el teorema de Bolzano. Definimos a la función h de manera auxiliar y buscamos las raíces de h. Esa sería la intersección entre las dos funciones. Bueno, hasta acá la clase de hoy.